Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí en su programa Verdades Divinas, acompañados por Alejandro. Hola, doctor. Y Hola, un servidor. Así que, pues vamos a tratar de seguir adelante en comentar sus preguntas, sus dudas y sobre todo las anteriores, porque hay algunas muy rezagadas, ¿verdad? Hay una desde enero, del 24 de enero, y pedimos disculpas por haberla pues dejado un poco atrás, pero hoy que nos dimos cuenta es por la que vamos a comenzar, y después seguiremos como de costumbre con lo que ustedes nos hagan favor de comunicarnos, ¿eh? A ver, Alejandro. Dice Lucy, una inquietud sobre cómo y en todo momento puedo asumir, vivir e identificarme con Jesús en la divina voluntad. Me explico. Si me centro en la pasión, no dejo fuera su nacimiento o su ascensión triunfal al cielo, o si hago esto, no dejaría fuera su pasión. ¿Cómo vivir e identificarme plenamente con Jesús en la divina voluntad como el Cristo total? Bueno, esta es una pregunta que a modo humano tiene mucha lógica, ¿no? O sea, si yo me centro en una parte de la vida de Jesús, estoy aparentemente olvidando el resto. Es lo mismo que cuando dicen es que yo si le pido a Jesús o me comunico con el Padre, estoy olvidando a las otras dos personas. Y no es así, no es de esta manera. Recordemos que Dios es un acto único y que en ese acto único está encerrado los tres actos de las tres personas que en conjunto forman el acto único de la divinidad. Por lo tanto, si yo me enfoco en la pasión de Jesús, no estoy dejando de lado la parte de su nacimiento, de su vida pública, de su vida privada, sino está todo, es todo Jesús. Así que cuando estemos en la divina voluntad, no necesitamos estar haciendo, ¿cómo diríamos?, especificaciones. Podemos tomar una parte de la vida de Jesús, pero sabiendo que es un todo. Por lo tanto, estamos incluyendo toda la vida de Jesús en un solo acto. Aunque me enfoque en este momento en la pasión, en otro momento en su nacimiento, en otro momento en su predicación, no importa, es un Jesús completo, ¿sí? Así que yo diría, no se apure, no tratemos de hacer cosas tan puntuales. Y ahorita me enfoco en la pasión, sí, pero estoy seguro de que estoy recorriendo toda la vida de Jesús al mismo tiempo. Es como cuando uno le reza a la Virgen María y sentir que está haciendo a Jesús a un lado, Así o al es. Padre lo está olvidando, o al Espíritu Santo. Así es. Estamos en comunión con todos, aunque en un momento dado nos estamos dirigiendo nada más a uno de esas personas, pero en la unidad de la divinidad están todos. Dice, bendiciones, se puede definir que para llegar a tu nada es como comer, pero todo es insípido si no está Jesús, vivir sin sentir o reaccionar, y nos llega porque no está Jesús, invisible, pero visible solo con Jesús, vivir, pero no con el mundo, etc. De esta manera lo nuestro se quita y se crucifica. No. Por eso, el llegar a nuestra nada es el primero, el entender que nada de lo que tenemos es nuestro. O sea, todo es dado, ¿sí? Todo nosotros es dado. Que nuestra voluntad humana nos fue dada como opción. Una opción para poder decidir libremente por la voluntad divina, por la vida divina, y en esa opción estaba el punto de la sentencia divina. El día que hagas un acto de tu voluntad sin la unión con la mía, irremediablemente morirás.
¿Por qué? Porque Dios es vida. Si yo quito a Dios de mí, lo que estoy teniendo es muerte, no es vida. Por lo tanto, estoy muriendo. En ese sentido, mi nada es no tener ningún acto de voluntad humana. Y en ese momento el todo me llena, y como el todo es vida, ahora yo obtengo la vida, pero la vida divina. Llegar a mi nada es no poner absolutamente ningún pensamiento, ningún deseo, ninguna intención, ningún respiro mío, sino en todo darle vida a la divina voluntad. Así que esa palabra de nada es entender que mi voluntad sola no me da vida, sino me da muerte. Y recordemos, la muerte es llegar a la aniquilación total. Así que para poder quitarme eso, necesito quitarme todo lo de voluntad humana, y en ese momento estaré tal y como Dios me creó. Porque Dios me creó como nada, como un vacío en donde Él iba a depositar su propia vida. No sé si esto responda. Sí, pues yo creo que sí. ¿No? Porque dice, al principio dice, se puede definir que para llegar a tu nada es como, ¿qué? Dice, es como comer, pero todo es insípido si no está Jesús. O sea, como que es Jesús como es actuar sin la voluntad divina. Así es. Dice José Luis, es un desaire a Jesús si busco recibirlo con el sacerdote y no con el ministro. Jesús dice algo de esto. No dice nada, en los escritos de Luisa no menciona nada de los ministros de la Eucaristía. Prácticamente él habla de que tiene que descender en ocasiones en manos sucias, en manos que incluso él siente repugnancia por descender en esas manos, pero no menciona otra cosa. Recibirlo de un ministro de la Eucaristía. La Virgen en algunas de sus apariciones ha dicho que no es conveniente, ¿sí? Que a Jesús no se le debe tocar. Ahora, la Iglesia lo ha permitido, la Iglesia lo ha promovido, y se llaman ministros extraordinarios. En la actualidad hay lugares, hay ocasiones en que es demasiada la cantidad de personas que hay, donde un sacerdote sería prácticamente muy difícil que pudiera atender a todos. Yo me imagino, por ejemplo, una de las misas del Papa, o sea, son millares de gente. En una misa, por ejemplo, aquí en México, en la Basílica de Guadalupe, un 12 de diciembre, es imposible que un sacerdote pueda impartir la comunión. Los pocos sacerdotes que hay no alcanzarían para visitar todos los hospitales, a todos los enfermos, a todas las personas que desean recibir la Eucaristía, pero que por su situación no pueden. En esos casos los ministros son total y absolutamente necesarios. Si en una misa donde hay 20 personas o 30 personas formadas para recibir la Eucaristía y se pone a darlo un ministro, creo que ahí se distorsiona la idea del ministro extraordinario. Y la Virgen ha dicho que no es conveniente que esto suceda. Igual que ha mencionado que no es conveniente recibirlo en la mano, sino es en la boca. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Jesús nos dice, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Si yo no tengo cierta, ¿cómo diríamos?, rechazo a recibir la Eucaristía por medio de un ministro, bueno, me formo del lado del sacerdote. No quiere decir rechazar a Jesús. Si no hay más que el ministro y lo voy a recibir o no lo voy a recibir, ahí ya depende
una decisión totalmente mía. O sea, ¿qué hago? Lo recibo de alguien en donde yo sé que Jesús no está muy de acuerdo con eso. No, es una decisión propia, pero que en un momento dado lo más lógico sería decir, bueno, yo deseo recibir a Jesús, Jesús está en la Eucaristía, Jesús me está esperando, Jesús está en manos indignas para tomarlo, pero yo quiero repararlo, yo quiero amarlo, yo quiero estar con Él, ¿lo puedo recibir? O definitivamente decir, no, yo me abstengo de recibirlo y mejor hago una comunión espiritual, o si tengo la divina voluntad, bueno, ya sé que es una comunión constante, y entonces no lo recibiría de ahí. ¿Sería una ofensa para Jesús? ¿Sería un desprecio para Jesús? No sé, yo pienso que no. No sé, ¿tú qué piensas, Alejandro? Bueno, nos pregunta que si Jesús dice algo de esto. Sí, pero es un desaire, dice. Empieza con que sí es un desaire. Que sí es un desaire. Sí, pues yo no sé. Es difícil, ¿no? Sí, está complicado. Pero si seguimos los lineamientos y vivimos en la divina voluntad, ahí no hay, yo siento que no hay ningún problema. Yo puedo recibirlo o no recibirlo, pero sé que lo tengo conmigo y sé que en cada momento de mis actos es un Jesús que está poniéndose en mis actos, por lo tanto, no creo que sea un desaire el seguir lo que a Él no le gusta. Si vivo dentro de mi voluntad humana y voy a recibirlo y me lo ofrece el ministro y no lo acepto, yo pienso que sí sería como un desaire, ¿sí? Pero eso depende de mi situación, no depende tanto del ministro o no. No sé si me explico. Sí. Sí, pues ahora sí que... ¿Sí? Pero Jesús en los escritos de Luisa no dice nada. No. En los escritos de María Valtorta, que es otra de las cosas que hemos estado tratando de tomar, cosas que Jesús y María nos dicen ahí, no es muy conveniente, ¿no? Uh-huh. En esos casos. Cuando es extraordinario, adelante. Sí. Sí, que se use el nombre completo, ¿verdad? Extraordinario. Extraordinario, en tiempo de guerra, en tiempo de epidemias, en un tiempo normal, pero que hay un sacerdote para toda una comunidad y hospitales y enfermos en casa, no se puede. Dice Carla, ¿cómo puedo yo saber si soy de la divina voluntad? Madre Santa. ¿Cómo puedo saber si soy yo diría si vivo en la divina voluntad, ¿no? Sí, a lo mejor es lo que quiso decir. Esto lo hemos comentado en varias ocasiones. Lo primero es que no me descubra yo en ninguno de mis actos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no haya una intención mía en el acto que estoy realizando. ¿Por qué trabajo? Si trabajo por ganar dinero, porque tengo que mantener a mi familia, por alguna necesidad mía, esa es mi voluntad. Por lo tanto, no estoy viviendo realmente en la divina voluntad. Si yo trabajo y mi única intención es darle vida a la divina voluntad en mi acto de trabajar, ahí estoy viviendo en la divina voluntad. Lo demás viene como consecuencia. El ganar dinero, el mantener a mi familia, el darme ciertos gustos, ciertas cosas. Sí, todo eso, pero viene como efecto de la parte de finalidad de mi acto. Así que esa es como la primera cosa. Segundo, cuando todo lo que me suceda en el día, en la semana, en el mes, me dé paz interior. Porque la divina voluntad, cuando yo vivo en la divina voluntad, todo lo que suceda, todo lo que me suceda, es dirigido por Dios para bien mío. No importa si es un suceso bueno o un suceso malo, entre comillas,
Malo en el sentido de que es una agresión, una pérdida, una injusticia, lo que sea. Sé que si vivo en la divina voluntad es Dios que lo está permitiendo o lo está mandando para bien de mi alma, para purificación de mi alma. Así que todo me dará paz completa. Cuando nunca quede adherido a las personas, nunca quede ligado a las personas, ni por el bien, o sea, que alguien me haga un bien, ya no quedo deudor de esa persona, porque el que me envíe ese bien es Dios, es Jesús. Si me hacen un mal, no quedo, lo que decíamos, ya no quedo ligado a la persona, atado a la persona por el rencor o por la parte de la injusticia o la sed de venganza. Como otro punto es siempre hacer el mismo acto. Siempre el mismo acto, siempre el mismo acto. ¿Qué quiere decir eso? Es siempre darle vida a la divina voluntad en lo que esté haciendo. Si estoy comiendo, si estoy durmiendo, si estoy trabajando, si estoy platicando, si estoy haciendo lo que sea, cuando todo eso vaya con la única finalidad de darle vida a la divina voluntad, estoy haciendo un solo acto, ¿sí? Que se ve en diferentes situaciones, pero el acto en sí es el mismo, darle vida a la divina voluntad. Entonces creo que estos son como puntos para saber si realmente vivimos o no. Por último, yo diría la inseparabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Cuando Dios no se nos aparte un segundo de la mente. Yo puedo estar totalmente inmerso en 1000 cosas, pero siempre con la idea de Dios fija en mí. Y eso es inseparabilidad de Él. Cuando pasen días, horas, sin que yo esté consciente de estar viviendo en Él, es que todavía esa fusión no es total. Me explico. No hay ningún acto, ninguna cosa que yo haga en mi vida en donde yo no esté consciente de que soy yo el que está actuando. No sé si me explico. Ahorita estamos aquí platicando, pero estamos conscientes tú de ser Alejandro. Ajá. ¿O tienes una duda de que sea Alejandro el que está en ti? Ya no me acordaba que era yo. Así es. Entonces, la inseparabilidad es cuando tengamos la plena certeza de que es Jesús en mí, de que está Jesús en mí y que estamos actuando juntos. Eso es la mejor forma de decir, aquí está la divina voluntad actuando. Dice Johanita, una preguntita. ¿Hay algo en común o parecido entre el amor humano y el amor divino? Hay algo en común. Bueno, pues, ¿qué puede haber de común? Es acordarse que el amor es un acto. El amor es un acto y como acto es un darse. En el amor humano damos, no nos damos. Y en el amor divino es darse totalmente. Dios se da completamente. Tan es así que nos da su vida. Yo, por más que ame a una persona, le puedo dar todo lo que yo pueda tener, pero no puedo darle mi vida para que la viva la persona. No sé si queda claro. Sí. Tú amas a alguien y ese alguien la amas desde ti y lo amas como él o como ella, pero no puedes ponerte en él o en ella para ser tú en ella, y que eso sería el amor a lo divino. A lo divino. Ajá. Dice Johanita otra vez, y aprovechando hoy miércoles de ceniza, ¿qué significado o intención tendría este acto en la divina voluntad? Bueno, hablamos de que es el inicio de la Cuaresma, es el inicio de un tiempo de preparación, es el inicio de un tiempo de camino, es el inicio de un tiempo de enseñanza,
Todo esto lo sacamos de los 40 que ha habido a través de la revelación pública, de todo lo que la Biblia nos narra. El número 40 se repite frecuentemente. 40 días de diluvio, 40 días y 40 noches. Por lo tanto, ahí nos está hablando de un periodo de 40 días de exterminio, porque ahí Dios extermina a la humanidad, o sea, la quita y solamente se queda con una parte que estaba incontaminada para volver a rehacer. Hablábamos en algún programa de que no se puede tomar como castigo, porque el castigo siempre lleva la finalidad de enseñanza y de enmienda. Y aquí no fue ni enseñanza ni enmienda, sino fue exterminio. O sea, creo que eso es... Sí. Segundo, 40 días que dura Moisés en el monte, en presencia de Dios, para cuando le da las tablas de la ley. ¿Qué hizo 40 días Moisés en la presencia de Dios? Estar contemplando, meditando y aprendiendo. Dios le debe haber estado dando algo para que él reciba y aprenda, tenga, ¿sí? Al final le da las tablas de la ley. 40 días, 40 años que pasa el pueblo judío en peregrinación, o sea, por el desierto, como castigo. Ahí sí fue un castigo por su infidelidad, por haber cambiado la adoración al Dios verdadero por adoración a los becerros que hicieron de oro. Entonces, llevamos exterminio, enseñanza, castigo, ¿sí? Y luego nos vamos a Jesús, 40 días en el monte de las tentaciones. 40 días en que es ayuno, es sacrificio, o sea, es preparación, es fortalecer. Porque Jesús tiene que fortalecer su voluntad humana para que se una a la voluntad divina. No lo necesitaba por él, pero lo necesitaba por nosotros, porque él es el que está viviendo nuestra vida. No está viviendo la vida de él nada más, sino asume nuestra vida y está viviendo nuestra vida. Por lo tanto, tiene que enseñarnos cómo fortalecer nuestra voluntad para poder resistir las tentaciones. Así que podríamos tomar esta cuaresma como un exterminio. ¿Exterminio de qué? De nuestra vida humana. De nuestra vida humana. Como una enseñanza. ¿De qué? De lo que es la vida humana comparada con la vida divina. Como camino. Sí, camino para llegar a ese punto en donde Jesús nos quiere ahora. Y preparación, sacrificio, mortificación, para tener la fuerza suficiente para enfrentarnos a todos nuestros enemigos, que nuestros enemigos es no propiamente el demonio, sino nosotros mismos. Sí. Porque el demonio nos susurra, el demonio nos sugiere, el demonio nos tienta, pero nos tienta, nos sugiere y nos susurra en mi interior con lo que yo tengo. Entonces yo me tengo que enfrentar a mí mismo. Por lo tanto, también es esta parte de fortalecimiento que la Iglesia ya ha ido quitando un poquito los ayunos. O sea, ya no hay esta práctica tan seguida, ya nada más son 2 veces en toda la cuaresma, ¿no? Así que lo podemos tomar también como este momento de preparación. Y sobre todo, meditar. ¿Meditar qué? Lo que viene después de la cuaresma. ¿Qué viene después? La pasión. La pasión de Jesús. Muerte y resurrección. Así es. Entonces Jesús le recomienda a Luisa que se adentre en su pasión para que ella pueda entender quién es Él, qué sufrió, por qué lo sufrió y sobre todo quiénes somos nosotros.
Y él dice, después de que hayas entendido todo esto, no te podrás negar a los sufrimientos que yo, por tu bien, te quiero dar. Así que vamos a conjuntar todo esto y vamos a ponerlo en esta cuaresma para vivirla de esta manera. ¿Sí? Dice Maidin, quisiera preguntarle cómo actuar a la luz de la divina voluntad con la siguiente situación. Dentro de la familia hay personas que están caminando por la santidad humana, dentro de grupos en iglesia y en movimientos, y para ellos el ver este intento por querer seguir esta santidad divina, lo ven como no estar poniendo los dones al servicio de los demás, ya que estos están con la idea de que si no estás haciendo un servicio que los demás puedan ver, lo ven como si no estás haciendo nada. Así también ven que el ya no interesarme por un crecimiento profesional lo ven como si estuviera mal ante Dios, ya que piensan que Dios nos quiere con éxitos. Ellos son personas que no dejan de asistir a misas de sanación, talleres del perdón y están muy dentro de la iglesia, pero a la vez no entienden nuestro actuar y esta espiritualidad. Actualmente hubo un distanciamiento, ya que estos familiares nos comentaron que Dios estaba con ellos, que nosotros les teníamos envidia y ven mal el que ya solo nos interese conocer e intentar vivir en esta divina voluntad y haber dejado deseos como logros humanos en lo profesional y prácticas y devociones de santidad humana. ¿Qué le dices, Alejandro? Pues no sé, la persona más grande que ha habido, digo, que no es Jesús, sino la Virgen, pues pasó inadvertida. Así es. ¿No? O sea, este es el problema. La santidad humana es una santidad que se basa en obras. O sea, en la fe ya lo sabemos y todo, pero se manifiesta por las obras. Se manifiesta por las actitudes o las acciones que hagamos o los grupos a los que pertenecemos. Pero siempre es una acción de Dios en mí y de aquí para afuera, pero para afuera en lo material. Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo porque está obrando a lo divino. La mejor ejemplo que tenemos es lo que acaba de decir Alejandro. Nuestra Madre Santísima, María, nunca hizo nada en su vida. Nada de obras que es lo que ahora quisiéramos que hiciera. O sea, no hizo milagros, no fundó ninguna orden, no hizo nada de eso. ¿Qué hizo María? Estar en su casa, cocinar, coser, cuidar su jardín, en fin, las labores ordinarias de una ama de casa. En un principio, cuidar a su hijo, atender a su esposo. Cuando muere su esposo, se queda nada más con su hijo y en ocasiones lo acompaña en sus viajes de evangelización, pero siempre a un lado, nunca tomando un papel protagónico. Así que no tengamos ningún temor. Esto va a ser muy difícil que la gente lo entienda, sobre todo cuando la idea es el dar a los demás lo que Dios les ha dado. Está hablando de los dones del Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo da dones para ponerlos al servicio de la comunidad. Pero ahora yo pregunto, ¿qué será más grande? ¿Un don del Espíritu Santo para usarlo en la comunidad? ¿El don de discernimiento, el don de sanación, cualquiera? ¿O tener la vida de Jesús en nosotros y que se repita en nosotros la vida de Jesús? La vida de Jesús nos hizo bien a todos, nos redimió a toda la humanidad y sobre todo nos rehizo a todos al punto de origen. Por lo tanto, ¿qué será mayor? ¿Que yo haga un uso de un don de sanación
y en este momento queden liberados algunas personas de ideas obsesivas, de vejaciones que el demonio haga, y que queden liberados durante unos momentos, porque después volverán, ¿sí? O que repita la vida de Jesús y que se esté repitiendo todo lo que Jesús logró, todos los efectos de la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús, se repiten en el alma que vive en la divina voluntad. Y eso es catecismo de la Iglesia, no es nada más Luisa. Debemos cumplir en nosotros todos los estados y misterios de Jesús. Y Jesús hace que los podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros y que lleguemos a ser una sola cosa con Él. Así que no es nada más Luisa, esto es catecismo. ¿Podría usted mencionarles esto? ¿Podría usted ir al catecismo de la Iglesia para entender cuál es la finalidad que Dios se trazó para nosotros? Y la finalidad no es la santidad humana. Catecismo número 260 lo dice clarísimo. En las primeras líneas está delineada la santidad divina con la santidad humana. Y dice que la santidad, dice, el fin último de la economía divina es la unión, la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Cosa curiosa, es la finalidad de la divinidad, es la unión perfecta con la Santísima Trinidad. ¿Y que no la Santísima Trinidad es Dios mismo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es la unión perfecta con las obras del Padre, con las obras del Hijo y con las obras del Espíritu Santo. Y que todo eso conjunta a la divinidad en ellos, y ahí es donde nos quieren, unidos ahí, que fue lo que Jesús dijo en la última cena. Tú en mí, yo en ellos, para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y después de eso dice, pero ya desde ahora, lo que quiere es que somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, el fin último de la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero ya desde ahora somos llamados a ser habitados por ella. Por lo tanto, mientras llegamos a esto, tenemos esto. Y esto es la santidad humana. Cada quien puede escoger, cada quien tiene la libertad de creer, de no creer. Pero yo le diría, no se apure. Esto es lo normal. Y no hay el distanciamiento, bueno, es por parte de ellos, no por parte de usted. Usted sígalos acogiendo, sígalos tratando de orientar. Si esto genera problema, no insista, o sea, pero no cambie su rumbo, ¿no? Igual que ellos no cambian su rumbo. Y además la santidad de ellos va a salir de ella. Así es. Dice Nubi, buenas noches, tengo una sobrina que se separó del esposo y dejó a sus hijos. Mi hermana sufre por esa razón, ella ya ha hablado con ella y ella no quiere saber nada del esposo. ¿Qué debe hacer si su hija no quiere hablar con ella? Bueno, pues es que aquí las cosas son difíciles porque entre la voluntad de la sobrina, la voluntad de la mamá de la sobrina. Entonces, ¿qué hacer? Jesús nos promete algo y esto es importante. Nos promete que al alma que viva en la divina voluntad le va a conceder las más grandes conversiones. O sea, solamente viviendo en la divina voluntad y poniéndole la intención de que le dé el reino, que es lo único que se puede pedir, o lo único que se debe pedir, que le dé el reino a su sobrina, que le dé el reino a la mamá de la sobrina y que le dé el reino también al esposo de la sobrina.
O sea, que pida el reino, pero que ella se esfuerce en vivirlo y con esta intención. Jesús va a responder, eso es seguro. ¿Cuándo? Dependiendo de la intensidad de la vida y dependiendo de la disposición de las personas, pero va a actuar. Y si no actúa en la conversión, existe la promesa de que ninguno de los que le pertenecen a un alma que vive en la divina voluntad se perderá. Que a final de cuentas creo que es el punto culminante, que no se condene. Sí. O sea que le va a dar todas las oportunidades para que se salve. Y los va a sacar a como de lugar, porque es cuando Dios promete, cuando Dios se compromete con alguien, Dios cumple. Sí. Dice Artemisa, ¿cómo podemos llevarle a la Trinidad sus derechos de la creación? ¿Podría dar un ejemplo? Bueno, en realidad es muy sencillo. Todo lo que Dios ha creado, lo creó para amarnos a nosotros. Entonces, en cada cosa creada, aparte de que existe un atributo de Dios o algunos atributos de Dios que son para nosotros, para poder tener una cercanía con Él, una semejanza con Él, también puso su amor para nosotros. Y la divina voluntad se quedó en las cosas creadas para traernos eso a nosotros. No se lo deja a la cosa creada, sino es la divina voluntad que a través de lo creado nos trae todo esto. ¿Cuál es la forma de corresponder? Pagarle en amor por cada cosa. Pagarle en amor por cada cosa creada, por el mar, por el sol, por las flores, por los frutos, por los animales, por los seres humanos, por todo lo que Él hizo. Pagarle a Jesús por todo lo que Él hizo en la redención. Pagarle en amor, o sea, amarlo, pero amarlo no solo con mi amor, sino con el amor de toda la humanidad y amor a lo divino, o sea, con el amor de Dios. Esa es la manera, son los famosos giros de que se habla tanto, que es un girar por todas las obras de Él para redituarle todo el amor que toda la humanidad debería de haberle dado. Dice bendiciones, qué bien y qué buena nueva, qué bonita esta lectura del volumen 12, 99-100, donde describe con mayor entendimiento lo que Jesús hace en nosotros y nos prepara una casa a cada uno de nosotros. Pero podría ampliar la explicación de qué pasa después de que el reino esté aquí en la tierra. ¿Qué pasa después de que el reino esté aquí en la tierra? Cuando se instale el reino. Bueno, lo que pasa es que viviremos en esta divina voluntad el tiempo que Dios decida. Iremos obteniendo cada vez más, ¿cómo decirlo? Más amor divino, más sabiduría divina, más todos los atributos de Dios irán creciendo en nosotros para poderle pagar, retribuir a Él con todo lo suyo. El día que Dios decida que muramos, en ese momento se cesa totalmente el acto de crecimiento, o sea, ya no vamos a obtener más de lo que hemos hecho, pero vamos a pasar al reino de los cielos a disfrutar todos los gérmenes de vida divina que llevamos. Ahí es donde van a florecer y vamos a empezar a disfrutar de todo lo que logramos aquí y sobre todo eso se lo vamos a ofrecer al Padre, a la divinidad, para darle el gozo de ver su vida en nosotros y que Él se goce de nosotros y que toda la corte celestial, ángeles y santos, gocen de lo que la criatura logró aquí en la tierra, que son creaciones nuevas, vida, felicidades, bienaventuranzas nuevas que Dios sacó en cada acto nuestro y que son diferentes una de otra, porque Dios es infinito y en cada acto de criatura pone nuevo, nuevo,
nuevo. Pero eso se verá hasta que lleguemos al cielo. Dice Dora, el verdadero ayuno en la divina voluntad sería vaciarnos de todo lo nuestro para que Jesús encuentre en el alma un lugar donde reposar y encuentre la correspondencia de amor en nosotros. Así es, y que encuentre el lugar donde poder poner sus actos y actuar Él. Bueno, y dice, claro, sin dejar de ayunar como lo manda la Iglesia. Bueno, el ayuno, esa es la parte de la Iglesia y que necesitamos obedecer. Pertenecemos a la Iglesia, no es salirnos. Así que lo que la Iglesia manda, pues hay que hacerlo. Dice Marta Lucelli, dice, pregunta de ¿cómo y quién descubrió el nombre de Luisa en la tilma de la Virgen de Guadalupe? ¿Y qué página se puede saber? Algo. Definitivamente no lo sabemos. Esto nos lo pasó un sacerdote, como decíamos, un sacerdote, el padre Celso, que vive en Nueva York y que está prácticamente en la divina voluntad, y nos lo pasa como un dato curioso. No dice quién lo descubrió, no dice absolutamente nada, y el mensaje que pone, o sea, ese mensaje que pone también él, no nos dice a quién se le dio. Así que, perdón, pero no tenemos más datos que poder aportar con ustedes. Sí, y dice Marta Lucelli también, doctor, me pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el Santísimo expuesto y cuando está en el tabernáculo? O sea, el Santísimo es el Santísimo, es Jesús, Jesús en el tabernáculo, Jesús en la exposición, Jesús en el cielo, Jesús en el alma de alguien o Jesús en la vida de alguien obrando. No hay diferencia. A lo mejor cuando está expuesto hay algún contacto con la gente y en el tabernáculo no. No. Ahí sería una diferencia, pero de la persona hacia el Santísimo, no en el Santísimo. El Santísimo sigue siendo Jesús completo. Un Jesús que está repitiendo todo lo que hizo en su vida y está sufriendo su pasión completa. Así que lo mismo es en el Santísimo que en el tabernáculo. Si alguien lo recibe, es un Jesús que viene completo también, igualito. ¿Sí? Así que no, yo no vería ninguna diferencia entre uno y otro, ¿no? Dice May, ¿qué es lo más recomendable para empezar a leer para alguien que va conociendo esta espiritualidad? Por ejemplo, ¿cada cuándo recomienda meditar las horas de la pasión en alguien que va iniciando? Bueno, las horas de la pasión se ha mencionado que debería de ser una meditación continua, no sujeta a tiempos o a momentos, ¿no? En la medida, no necesariamente esta meditación continua debe ser con el libro, esto que quede muy claro, porque yo puedo meditar la pasión de Jesús sin necesidad de tener el libro en la mano. O sea, eso que se entienda. Hay libros, por ejemplo, La Reina del Cielo es un libro donde la Virgen nos va enseñando desde el inicio cómo se vive en la divina voluntad, pero con ejemplos de la vida de ella. Creo que es útil y muy esclarecedor de qué es la vida en la divina voluntad. Empezar a alguien que no conoce, empezar desde el libro 1, a veces se vuelve muy, ¿cómo diríamos? Muy difícil de poder congeniar, porque se enfrenta a una práctica de destrucción del propio yo, o sea, en que Jesús le pide quitar lo suyo, en que Jesús le pide el sufrir, en que Jesús le pide la mortificación constante, pero no hay una, ¿cómo diríamos? Algo llamativo como para hacerlo, algo nuevo que tengamos. Así que el libro 1, bueno, es indispensable, no hay forma de poderlo evitar porque es la puerta de entrada, pero podría ser empezar a tener una idea
de lo que es vivir en la divina voluntad para ese alimento, ¿cómo diríamos?, llamativo, sustancioso, ese imán que nos jala, y al mismo tiempo desde el 1 en adelante. Tenemos 2 pequeños libritos que se trata de una como introducción o inducción para conocer un poquito qué quiere decir vivir en la divina voluntad, donde de alguna manera estamos enfocados nada más a qué es vivir en la divina voluntad, pero tomando el Evangelio, tomando el Catecismo, tomando el Magisterio y tomando todas las cartas de los apóstoles para unirlos a los escritos de Luisa. Entonces eso nos ayuda a ponerlo más claro, o sea, clarificarlo y sobre todo a no tener cierta reticencia hacia el escrito diciendo, no, es que esto quién sabe si está diciendo la verdad. Entonces, la Reina del Cielo, las horas de la pasión también es fundamental, y probablemente estos libritos de inducción al conocimiento. Y ya después, dependiendo de la respuesta del alma, empezar con los volúmenes. Dice Artemisa, en el alma que vive, bueno, de una lectura del 1453, en el alma que vive en la divina voluntad se forma la fuente de todos los dolores y también de todas las alegrías. ¿Aquí Jesús se refiere solo a Luisa o a toda alma que vive en la divina voluntad? A toda alma que vive en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad encierra todo, encierra todas las obras y todo lo que Dios contiene. Cuando una alma, una criatura vive en la divina voluntad, es la divina voluntad completa que viene y toma posesión de aquella persona y se pone como vida de la persona. Por lo tanto, la persona ahora tiene en sí misma la fuente y del culmen de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todo el gozo, de todas las alegrías de Dios. Así que tenemos en nosotros todo lo que Dios contiene. Y esto no es de Luisa, es para todos. Dice Padre Dengo, ¿cuál es la razón por la que ustedes prefieren las revelaciones privadas de María Valtorta a otras místicas que recibieron revelaciones similares? Saludos y bendiciones. Ahora sí me hizo una pregunta muy difícil, padre. O sea, yo pienso que es, para mí, primero vamos a oír la opinión de Alejandro. Para ti, Alejandro. No, pues a mí me guía muy bien María Valtorta, pero también puedo leer. Es muy congruente, o sea, es una descripción total y absolutamente, yo diría, congruente con el Evangelio, ¿sí? Y sobre todo nos da una explicación muy lógica de todos los sucesos que en el Evangelio quedan así como dudosos, ¿no? Un ejemplo, nada más por decir algo. Aquello de perros y perritos, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Una mujer cananea que va atrás de Jesús, una mujer no judía, una mujer que va atrás de Jesús pidiéndole un milagro. Y Jesús no le hace caso y no le hace caso y va, hasta los apóstoles van así como decir, bueno, ¿y ahora? Y de repente llega, se para Jesús, ¿qué quieres? Quiero esto. No es bueno darle a los perros, no a los perritos, a los perros, el alimento de los hijos. La fe de aquella mujer vence totalmente, o sea, aquella actitud de Jesús y dice, nunca he encontrado una fe como esta. Ok, que se haga como quieres. Porque dice, aún los perros comen de las migajas que tiran los hijos, ¿sí? Y uno dice, bueno, fue una actitud muy dura la de Jesús. En María Valtorta viene toda una explicación de aquello y es totalmente congruente, totalmente explicable todo lo que Jesús hizo, porque era una lección para Judas. Era una lección en donde Judas iba renegando,
por haber ido a esa parte de infieles y iba incluso insultando a Jesús, diciéndole que era un inútil, que no sabía hacer las cosas y que él ya le había dicho que eso, que ahí no iban a sacar nada, que no iban a tener ninguna conquista. Aparentemente no hubo conquistas, pero cuando se están yendo y aquella mujer viene, Jesús le va a demostrar a Judas que hubo conquistas y una conquista totalmente entregada. Con esa respuesta que le da Jesús y con esa aceptación y respuesta que le da la mujer, está denotando lo que logró la palabra de Jesús en ellos. Y ya cuando se va la mujer, se voltea a Jesús con Judas y le dice, ¿qué hubo? Bueno, ese ¿qué hubo? Es mío, ¿no? No le dijo ¿qué hubo? Sino le dijo, ¿ya ves? O sea, que sí se logró algo. Y así por el estilo, hay cantidad de pasajes dentro de María Valtorta. Otro que a mí me encanta es cuando Jesús convierte en vino el agua, ¿no? Porque ahí nos da una explicación de lo que es María increíble. Esto hay que leerlo para entenderlo. Y por último, o sea, esa descripción que hace Roschini, bueno, el apellido es Roschini, no recuerdo el nombre, que es un mariólogo, pues de los mejorcitos mariólogos que ha habido en la actualidad, donde él se negaba totalmente a leer ninguna revelación privada. Él escribía de María, pero con lo que está en la revelación pública. Y, total, alguien lo convence algún día de leer María Valtorta, y el testimonio que él da es enorme, porque dice, nunca había yo encontrado a una virgen viva como la encontré en los escritos de María Valtorta. Escribe un libro sobre María precioso, basado en los escritos de María Valtorta. Y vuelvo a repetir, creo que son, lo principal es el efecto que hace en uno, ¿no? Esa aceptación, ese estar acorde a aquello, con todo lo que Jesús hizo y que nos va explicando toda la vida de él. Cosa que no sucede con las demás revelaciones que yo he tenido acceso. O sea, yo no puedo decir que he leído todo, he leído muy poco, y no me da vergüenza decirlo, he leído muy poco, pero por ejemplo revelaciones como las de Catalina Emmerich, revelaciones como las de, ¿cómo se llama? María de Jesús de Ágreda, son revelaciones que a veces lo sacan a uno totalmente de balance y dicen cosas que resultan a veces hasta como grotescas, absurdas. En fin, esa es mi opinión y por eso es que yo me inclino mucho a las revelaciones de María Valtorta. Sí, se ven, pues todas las personas de la Biblia, del Evangelio, se ven vivas ahí. Así es. Y vamos poco a poco penetrando en esa vida de Jesús. Pero cada quien, como son revelaciones privadas, pues cada quien puede tener su opinión. Yo simplemente lo que hago es los invito a adentrarse un poco en esta obra y su propio discernimiento sobre ella los hará decidir si eso no es adecuado. Dice Marta Leticia, pero yo creo que está equivocado porque dice, he escuchado que Adán fue creado para ser quien traicionara a nuestro Señor Jesucristo. Si es así, entonces ¿por qué se condenó? Yo creo que quiso decir Judas, porque más abajo dice, en los escritos de María Valtorta, Jesús le revela todo lo que él hizo para que Judas se convirtiera. A ver, entonces lo primero es, Adán fue creado para ser quien traicionara. No, yo creo que sí es Judas, ¿no? Sí, yo creo que debe decir Judas. Que dice, he escuchado que Judas fue creado para ser quien traicionara a nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a pararnos ahí.
Esto es una idea que ha permeado en la actualidad, en donde se pone a Judas como el actor de una obra de teatro. Tenía que haber un traidor, tenía que haber alguien que hiciera este papel, le tocó a Judas, y entonces Judas lo hizo magnífico, sacó 10 en su actuación, porque le salió perfecto el papel. Y entonces nos dicen que Judas no se puede condenar, porque a Judas le van a dar como el premio, el Oscar al mejor actor. No, momento. Eso es total y absolutamente absurdo lo que están diciendo. Porque lo que están queriendo poner sobre la mesa es que toda la obra de Jesús es una simple parodia. Una simple parodia, es una simple parodia. El que nosotros pequemos, el que nosotros hagamos, el que nosotros nos salvemos, es una parodia, porque ya está escrito. Es una parodia que la Virgen María haya dicho que sí. Es una parodia todo lo demás. Perdón, pero eso no tiene nada de real. Recordemos que Dios es una de sus principales, ¿cómo diríamos?, cualidades, atributos, en fin, lo que lo hace ser verdaderamente Dios es que es un acto único. No tiene sucesión de actos. En ese acto único que no entendemos, porque para nosotros que discurrimos en el tiempo, no podemos tener una idea de qué es la eternidad y qué es el acto único. Pero en ese acto único está ya la decisión de Judas. Decisión de Judas. No es que le haya tocado el papel, sino fue decisión libre de Judas el haber hecho eso. Y si no es así, entonces Jesús, perdón lo que voy a decir, Jesús es un teatrero. Un teatrero así, porque Jesús se esmera en salvar a Judas, se esmera en que no se condene. Y uno dice, ¿a qué está jugando? Sí, pues no tendría lógica. No tendría ninguna lógica todo esto. No, esto es totalmente absurdo, no es real, no importa dónde lo haya oído, porque esto se oye en lugares donde resulta de veras hasta escandaloso el saber dónde se oye esto, pero no es así. Sí, alguien que me dijo eso una vez, le dije, me dice, es que necesitaban a Judas. Le dije, no, porque si Judas no hubiera aceptado, hubiera habido otro. Y si no hubiera habido ninguno, pues no tenía por qué morir Jesús, porque ya todos somos santos. No. Dios sabía lo que iba a pasar. Y por eso es que lo predice. ¿Sí? No es que haga el guión para que ahora se actúen y le digan, ¿sabes qué, Alejandro? Te toca el papel de Judas. Sí. Y vas a decir, sí, cómo no, y lo entrenas y te sale perfecto, y luego te condenan, vas a decir, oye, ¿no la mueles? ¿Sí? Sí. Dice Silvia, ¿me explica, por favor, cómo se pide el reino para otras personas? Así, como lo acaba de poner, Señor, en vez de las peticiones que hacemos normalmente, te pido que encuentre trabajo, que se alivie, que le des oportunidad de mejorar, que sus hijos se corrijan, en fin. Señor, te pido tu reino para fulano. Y ese fulano es el inicio de la petición, porque de ahí hay que extenderlo a toda la humanidad. En la divina voluntad no hay especificaciones, sino es universal. Pero es válido decir por fulano y de ahí para todos. Dice Blanca, buenas noches, ¿cómo queda el Vía Crucis en divina voluntad? Vamos a entender que el Vía Crucis es un intento a lo humano de acompañar a Jesús en su pasión. Ese es lo que se está haciendo. En la divina voluntad lo podemos hacer, por supuesto, pero vivido realmente, porque sabemos que ahora la divina voluntad me coloca en ese momento y lo puedo estar viviendo junto con Jesús para aliviarlo y lo puedo estar viviendo en Jesús para sufrirlo junto con Él.
Dice Perla, buenas noches. Jesús le dice a Luisa que la confundía en amor. No entendí lo que le quiso decir Jesús a Luisa. ¿Me podría, por favor, explicar? O sea, te confundo en amor, o sea, te lleno de tal manera de amor que ya no alcanzas a ver otra cosa más que amor. Dice Hilda, la confesión, ¿cómo sería hacerla en la divina voluntad? Entonces, la confesión me va a ir dando luz la divina voluntad para irme confesando cada vez más. Quizá el pecado más, el último que tengamos es, Padre, me arrepiento de no amar a Dios como Él quiere ser amado. No nos va a entender. O sea, nos va a decir, bueno, quién sabe qué nos diga. A lo mejor como le dijeron a Luisa, no te doy la absolución, no, le negaron la absolución. Porque no ve pecado el sacerdote. Porque no ve pecado, ¿no? En fin, pero la confesión sigue vigente para cuando nos tengamos la desgracia de salirnos, que tengamos la desgracia de darle vida nuevamente a nuestra voluntad. En ese momento tenemos que recurrir a la confesión para poder recurrir nuevamente a la Eucaristía. Dice Lourdes, buenas noches, doctor Tomasini. ¿Cómo puedo ofrecer el dolor, tristeza y coraje que viví de una infidelidad y divorcio de mi esposo a Jesús en divina voluntad, teniendo que para Jesús todo es un eterno presente? Es todo lo que nos suceda, todos los sufrimientos que podamos tener, Jesús los pasó, los sufrió Él. Entonces la infidelidad del esposo o de la esposa, o sea, no importa, la podemos unir a la infidelidad de la familia humana a Jesús. Hemos sido infieles, hemos sido totalmente adúlteros con Jesús. Adoramos a otros dioses que no es a Él. Adoramos al Dios dinero, al Dios placer, al Dios distracción, al Dios todo. Así que la infidelidad que se sufre en modo humano, podemos unirla a la infidelidad de toda la humanidad para con Jesús, y entonces el sufrimiento de Jesús se pone en el sufrimiento de la persona. ¿Era infidelidad y qué otra cosa? Es infidelidad y divorcio. Bueno, el divorcio es la separación. Nosotros nos hemos divorciado de Jesús. O sea, no solo fuimos infieles, sino nos hemos divorciado porque hemos permanecido ya fuera de Él, aún a sabiendas de que el divorcio no existe. Porque la vida divina permanece en nosotros, pero una vida divina vilipendiada, una vida divina que está casi agonizando, pero la traemos con nosotros. Por lo tanto, el divorcio no existe. Y este divorcio con Dios lo hacemos, y lo hacemos a propósito, o sea, nos separamos y hacemos una vida con otros dioses que no son Él. Estamos adulterando con dioses humanos, que ya dijimos, el placer, el dinero, el poder, en fin. Y este Jesús sigue en nosotros hasta que la muerte nos separe. Porque en el momento de la muerte es cuando el hombre definitivamente se separa de Dios, y el hombre y Dios definitivamente se separa del hombre. Ahí ya no existe esa unión. Y eso es el fundamento del hombre, que no se separe en lo que el Dios ha unido en la tierra. El fundamento es este. Pero entonces el divorcio humano, ahí podemos poner el sufrimiento de Jesús por el divorcio que el hombre ha hecho de Él. Sí. Dice Dora, ¿qué título tienen los libros de inducción? Lecciones. Lecciones, nada más. De introducción. Algo así. Dice Perla, esto también le dijo Jesús a Luisa, quien mucho habla no solo está vacío de Dios, sino que con su mucho hablar trata de vaciar de Dios a los demás. Tengo la idea, pero no del todo bien.
Cuando estamos en compañía de alguien, de quien sea, y es una persona de esas que no para de hablar, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, pero habla de cosas del mundo. O sea, habla de toda esa parte que vivimos en el mundo, pero a Dios no lo toca. Por lo tanto, Jesús dice que de lo que está lleno el corazón es lo que sale fuera. Por lo tanto, no hay Jesús ahí, está vacía. Pero con su hablar me quiere arrastrar con él o con ella para estar vacío, me quiere vaciar de Dios. Porque el alma, entre más cerca está de Dios, entre más cerca está, más se pone en introspección, se sumerge en sí misma, porque ahí encuentra su gusto y ahí encuentra su verdadera esencia, que es la unión con Jesús. No sé si esto quede claro o no, pero creo que es el punto principal, ¿sí? Acuérdese, infidelidad, la infidelidad que hemos hecho con Dios, y la infidelidad se llama adulterio. Hemos adulterado. Nos hemos divorciado de Dios a sabiendas de que no existe el divorcio y de que seguiremos unidos a Dios hasta que la muerte nos separe. Así que vívalo así, tomando el divorcio de toda la humanidad con Jesús y tomando el adulterio de toda la humanidad con Jesús, y el sufrimiento de Jesús se repetirá en usted. Dice Anilú: doctor, se ha puesto muy de moda dar a luz en casa, pero hay algo que me hace mucho ruido, y es que en estos partos en casa se propone a la madre comer la placenta. ¿Esto sería algo bueno? Yo no sé en dónde vive usted, pero definitivamente eso no. Efectivamente, el parto en casa se ha querido instaurar incluso en instituciones gubernamentales. Hubo un tiempo en que en el Seguro Social, donde yo laboraba, se propuso el parto en casa y nos opusimos todos. O sea, decir, oye, no, esto no puede ser. Porque el parto en casa implica riesgo. O sea, un parto normal, bueno, podría atenderse en casa, muy incómodo y todo, pero se podría atender. Pero cuando hay una urgencia, cuando hay algún problema, alguna complicación, no hay forma de poderlo resolver en casa. Entonces no. Comerse la placenta, por favor, que ni se le ocurra. Sí, o sea, no. Parece hamburguesa, perdón la comparación, pero no es una hamburguesa. No tiene ningún sentido, no tiene nada, la placenta no tiene nada que le pueda beneficiar a la madre. Es un pedazo de carne y nada más. Sí, suena raro. Digo, si hay alguien que se la quiere comer, de acuerdo, no hay problema. Pero no. Se usa mucho en los extractos de placenta ahora para cremas faciales. No sé los resultados, no es mi campo, pero así comerse, no. Dice May, los programas que se están llevando de fundamentos son los programas de itinerario espiritual que habían anunciado el año pasado. De alguna manera, mire, ponemos fundamentos porque es lo esencial para llegar a vivir en la divina voluntad. No lo habíamos aclarado, no es que vayamos a recorrer todos los libros, o sea, como fundamento, sino estamos tratando de poner el inicio, ¿sí? A veces comparamos el vivir en la divina voluntad con entrar a un museo. Nosotros tenemos los escritos, que es como tener el folleto, un folleto de lo que hay en el museo. Nos gusta, queremos entrar, o sea, hemos revisado, decimos, oye, está muy bien, quiero entrar. Pero para entrar hay una taquilla. Y en esa taquilla hay que pagar un precio para poder entrar. Y ese precio es deshacernos de lo nuestro para tener la vida divina. Porque es como al cine en tercera dimensión. Si usted entra al cine en tercera dimensión sin lentes especiales, no ve nada. ¿Sí?
se va a dar una mareada de aquellas tremendas. Pero le prestan los lentes y dice uno, ya entendí, ya vi, y le va a gustar. En la divina voluntad, o tenemos la divina voluntad de nosotros para entender, o no entendimos nada. Por lo tanto, en los fundamentos es todo lo necesario el acopio para poder pagar el boleto. Y el boleto es el desapego de todo, la renuncia a todo, la destrucción del propio yo. Esos son los fundamentos. Nos vamos a detener en el momento que Luisa ya empieza a vivir en una intimidad total con Dios. Ahí se acabaron los fundamentos y pasaremos a otros temas. Pero sí, esto es a lo que nos referíamos la vez pasada. Pues creo que ahora sí ya no hay preguntas. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, doctor. Gracias y a todos. por todo lo que nos aportas. Y bueno, pues pregunta. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.